Sin empleo hace un año, se presentó a una vacante de niñera sin grandes esperanzas. Entró nerviosa, insegura, sin saber qué esperar. Pero cuando el hijo del millonario la vio, algo en él se detuvo. Ella se agachó para mirarlo a los ojos y el niño dijo solo 3 palabras. Y lo que pasó después nadie lo imaginaba. El portón de vidrio se abrió con un zumbido bajo, casi discreto, y Camila entendió de golpe que aquel lugar no había sido pensado para gente como ella. Había caminado los últimos 300 metros desde la parada del transporte, porque el taxi le habría costado lo que no tenía, y ahora estaba ahí, frente a una casa que parecía flotar sobre el pasto, todo cristal y piedra clara, con enredaderas trepando por un muro lateral y una hilera de árboles altísimos que filtraban la luz de la tarde en manchas verdes sobre el suelo. Se ajustó la blusa blanca, la única que le había quedado presentable después de un año, guardando las buenas para ocasiones que nunca llegaban, y respiró hondo. En el bolso llevaba 2 hojas, un currículum que ya sabía de memoria y una carta de recomendación de la escuela de música, donde había dado clases durante 6 años, hasta que la escuela cerró sus puertas un martes cualquiera, y ella se quedó parada en la banqueta con una caja de partituras y ninguna idea de qué hacer con su vida. 1 año. Hacía 1 año de eso, y el año había sido una sucesión de puertas, puertas de oficinas de recursos humanos, puertas de casas ajenas, puertas de bancos donde le explicaban con amabilidad ensayada que su perfil no encajaba, que buscaban a alguien más joven, más flexible, con más experiencia en lo que fuera que ella no tenía. Aprendió a sonreír mientras le cerraban puertas. Aprendió a decir gracias, que tenga buena tarde, cuando por dentro sentía que se le apagaba algo. El anuncio lo había visto por casualidad, en un grupo del barrio donde la gente vendía licuadoras usadas y ofrecía clases de repostería. Se busca niñera de planta para niño de 5 años. Zona residencial, sueldo competitivo, presentarse el jueves a las 4. Ni nombre de familia, ni foto, ni más datos. Camila lo leyó 3 veces. Nunca había cuidado a un niño ajeno de manera profesional, pero había enseñado a decenas de ellos a poner los dedos sobre un teclado, a escuchar, a tener paciencia con un sonido que no salía a la primera. Se dijo que eso también era cuidar. Se dijo que necesitaba el empleo y punto, y se subió al transporte con el estómago apretado. Frente al portón había otras 2 mujeres esperando. Una revisaba su teléfono con uñas perfectas y tacones que Camila no habría podido caminar ni media cuadra. La otra, mayor de uniforme almidonado, la miró de arriba abajo con esa evaluación rápida que hace la gente cuando calcula competencia. Camila bajó los ojos. No venía a competir con nadie. Venía porque no le quedaba de otra. Una mujer de unos 60 años, de rostro amable y manos ásperas, salió a recibirlas. Se presentó como Lupe, la que llevaba la casa, y las hizo pasar de una en una. Camila fue la última. Cuando por fin cruzó la puerta principal, el frío del mármol le subió por las suelas gastadas de los zapatos y tuvo que contener el impulso de quedarse mirando el techo, tan alto que su propia respiración parecía perderse allá arriba. El recibidor era enorme. Una escalera de cristal subía en curva hacia el segundo piso, sostenida por cables casi invisibles, y en las paredes colgaban cuadros grandes, abstractos, de esos que Camila no sabía si le gustaban o si simplemente le imponían. Al fondo, unos ventanales del piso al techo daban a un jardín donde el verde era tan denso que parecía otro país. Todo estaba impecable, todo estaba en silencio, y era un silencio raro, no el silencio de una casa vacía, sino el de una casa donde alguien había decidido hacía tiempo que hablar en voz alta ya no valía la pena. «El señor la va a atender en un momento», dijo Lupe, y algo en su tono, una suavidad cansada, hizo que Camila la mirara a los ojos. La mujer le sostuvo la mirada un segundo de más, como quien quiere decir algo y se arrepiente. «Póngase cómoda si puede». «Si puede». Camila guardó la frase para pensarla después. No tuvo que esperar mucho. Escuchó pasos firmes bajando la escalera y levantó la vista. El hombre que apareció tendría poco más de 40 años. Alto, de traje azul oscuro impecable, el pelo peinado hacia atrás con precisión, la mandíbula tensa de quien lleva demasiado tiempo apretando los dientes. Era guapo de una manera severa, casi incómoda, la clase de belleza que uno no se atreve a mirar de frente. Pero lo que a Camila le llamó la atención
No fue el traje, ni el porte, ni el reloj que le brillaba en la muñeca. Fueron los ojos. Tenía los ojos de alguien que no dormía, ojeras que ningún corte de traje disimulaba, una fatiga que le venía de mucho más adentro que el cuerpo. Se presentó sin extender la mano. «Santiago», dijo, «gracias por venir. Seré breve porque mi tiempo es corto y el suyo también, supongo». «Camila», respondió ella, y la voz le salió más firme de lo que esperaba. Él la observó apenas un instante, esa mirada rápida de quien ya ha entrevistado a demasiadas personas y ha aprendido a descartar en 3 segundos. Camila conocía esa mirada. Se la habían echado en todas las puertas del último año, y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de encogerse, se mantuvo derecha. «Le explico la situación sin rodeos», dijo Santiago, empezando a caminar despacio por el recibidor, las manos en los bolsillos. «Necesito a alguien de planta para mi hijo. Tiene 5 años. Yo trabajo muchas horas, viajo, y no siempre puedo estar. Han pasado por esta casa», hizo una pausa, como si contara mentalmente, 6 niñeras en el último año. Ninguna funcionó, no porque fueran incompetentes. Algunas tenían currículums mejores que el suyo, con todo respeto. El problema no son ellas. Se detuvo, miró hacia la escalera un segundo, hacia el piso de arriba, y algo en su rostro se endureció y se ablandó al mismo tiempo, una contradicción que a Camila le apretó el pecho sin que supiera por qué. «El problema es que mi hijo las rechaza a todas», continuó. «No es un niño difícil en el sentido que usted imagina. No grita, no rompe cosas, no hace berrinches. Es peor que eso. Simplemente no las deja entrar. Las mira, decide que no, y se acabó. Y yo ya no sé qué más hacer». Lo dijo con una frialdad de gerente, de hombre que presenta un problema para que alguien lo resuelva, pero la última frase, «y yo ya no sé qué más hacer», se le escapó con otra textura, más baja, más humana, y él pareció darse cuenta, porque de inmediato cambió el gesto y volvió a ser el hombre del traje. «Entiendo», dijo Camila, aunque no entendía del todo. O sí, entendía a un niño que decidía no dejar entrar a nadie. Ella misma llevaba un año así. «¿Tiene experiencia con niños de esa edad?», preguntó Santiago. «Fui profesora de música. Di clases a niños desde los 4 años durante 6 años. No es lo mismo que ser niñera, lo sé, pero sé estar con un niño sin apurarlo». Santiago arqueó una ceja apenas. No dijo si le parecía bien o mal. Iba a preguntar otra cosa. Camila lo vio tomar aire, cuando un ruido leve los interrumpió a ambos. Un ruido pequeño, de pies descalzos sobre el mármol. Los dos se giraron hacia la escalera. En el tercer escalón, agarrado al pasamanos de cristal con las 2 manos, había un niño, pelo castaño revuelto, una playera gris demasiado grande, los pies desnudos sobre la piedra fría. Miraba hacia abajo con una seriedad que no correspondía a su tamaño. Santiago se puso rígido de inmediato. «Lucas», dijo, y en esa sola palabra había alarma, cansancio y una ternura que intentaba esconder. «Te dije que te quedaras arriba con Lupe». El niño no le hizo caso. Bajó un escalón más, despacio, sin soltar el pasamanos, y sus ojos, grandes, oscuros, atentos, no estaban puestos en su padre, estaban puestos en Camila. La recorrían con una concentración absoluta, de arriba a abajo, como si estuviera leyendo algo escrito en ella que los adultos no sabían ver. Camila sintió el peso de esa mirada, y por instinto, porque era su forma de ser, hizo lo que hacía siempre con los niños asustados en su primera clase. En lugar de sonreír de más o hablar con esa voz aguda que usan los grandes para fingir cariño, se agachó. Dobló las rodillas ahí mismo, sobre el mármol frío, dejó el bolso a un lado y se puso a su altura. No dijo nada, solo lo miró, de verdad, como se mira a una persona y no a un problema. Lucas se quedó quieto. Algo cruzó por su carita, una sorpresa mínima, como si aquello, que alguien se agachara para verlo a los ojos, fuera una novedad tan rara que necesitara comprobarla. Soltó el pasamanos, bajó los últimos escalones, caminó hasta quedar a 1 metro de ella, muy serio, y levantó el brazo despacio hasta apuntarla con el dedo. Santiago dio medio paso adelante, tenso, sin saber qué iba a pasar, porque hacía 1 año que su hijo no se acercaba a ninguna de ellas por voluntad propia. Y entonces Lucas habló, 3 palabras, con la claridad tremenda de los niños que dicen exactamente lo que ven. «Tú estás triste». El recibidor entero pareció quedarse sin aire. No fue una pregunta,
No fue un reproche, fue una constatación, dicha por un niño de 5 años que llevaba meses reconociendo esa misma tristeza en el espejo sin que nadie, ni una sola vez, se la nombrara. Camila sintió que algo se le rompía y se le componía al mismo tiempo en el centro del pecho. Y a un par de metros, de pie, con las manos todavía en los bolsillos y el rostro descompuesto, de una manera que no sabía disimular, Santiago miraba a su hijo hablarle a una desconocida como no le hablaba a nadie desde hacía exactamente un año, y no encontraba, por más que buscaba, una sola palabra que decir. Nadie se movió durante un largo momento. Lucas seguía con el brazo estirado, el dedo apuntando a Camila, esperando una respuesta a algo que no había sido pregunta, y Camila, todavía agachada sobre el mármol frío, sostuvo la mirada del niño sin apartar los ojos ni fingir una sonrisa que no sentía. Podría haber respondido cualquier cosa de las que dicen los adultos. No, mi amor, no estoy triste. ¿Por qué dices eso? Esa mentira automática con la que los grandes protegen a los niños de la verdad y de paso se protegen a sí mismos. Pero llevaba un año quedándose sin trabajo, sin dinero, sin el suelo que creía firme bajo los pies, y había algo en la seriedad de aquel niño que no merecía una mentira. Así que le dijo la verdad. Sí, respondió en voz baja, solo para él. Un poquito. ¿Cómo lo supiste? Lucas bajó el brazo despacio. Se lo pensó, con esa gravedad de los 5 años que se toman las cosas más en serio que cualquier adulto, y al fin encogió un hombro. Se te ve, dijo como si fuera obvio, como si la tristeza fuera algo que se llevara puesto igual que la blusa blanca, y luego, sin más ceremonia, hizo lo que no había hecho con ninguna de las 6 mujeres que habían pasado por esa casa en un año. Se sentó en el escalón más bajo, cerca de ella, sin tocarla, pero cerca, y se quedó ahí, como quien decide quedarse. Santiago observaba la escena con las manos aún en los bolsillos, pero ya no era el mismo hombre que había bajado la escalera minutos antes con su discurso ensayado sobre horarios y competencias. Tenía la mandíbula floja, los ojos fijos en su hijo, y en su rostro se libraba una batalla que no lograba disimular. Camila lo notó de reojo y entendió, sin que nadie se lo explicara, que estaba presenciando algo que para aquel padre significaba mucho más de lo que dejaba ver. Lupe, que se había quedado en el umbral que daba a la cocina, se llevó una mano a la boca. Fue un gesto pequeño, pero Camila lo captó, y captó también la humedad repentina en los ojos de la mujer mayor, y comprendió que en esa casa hacía tiempo que no ocurría nada parecido. Santiago carraspeó como para recomponerse, y cuando habló, la frialdad de gerente había desaparecido de su voz. Lucas dijo con cuidado, ¿por qué no le enseñas a la señorita Camila el jardín mientras Lupe nos trae algo de tomar? No era una orden, era casi una súplica disfrazada, la de un hombre que temía romper el hechizo si daba un paso en falso. El niño se levantó, miró a Camila y sin decir nada, echó a andar hacia los ventanales del fondo, esperando que ella lo siguiera. Camila recogió su bolso, se puso de pie, las rodillas le protestaron por el frío del mármol, y fue tras él. Santiago los alcanzó, y los 3 salieron al jardín por una puerta corrediza que se abrió sin ruido. Afuera, el aire era otro. Olía a pasto húmedo y a algo dulce que venía de unas flores blancas trepadas por el muro. El verde que desde adentro parecía otro país. De cerca era un jardín cuidado con esmero, con un caminito de piedra que serpenteaba entre arbustos y un columpio de madera colgado de la rama gruesa de un árbol viejo, el único árbol que parecía llevar ahí más tiempo que la casa. Lucas fue directo al columpio, pero no se subió. Se paró al lado con una mano en la cuerda y miró a Camila para ver qué hacía ella. Camila entendió la prueba. Se acercó despacio, se sentó en el pasto sin importarle la falda ni el mármol, ni la impresión que pudiera dar, y desde ahí, a la altura de él, otra vez, preguntó, ¿te empujo o prefieres solo? Lucas la estudió un segundo más, y luego, por primera vez desde que había aparecido en la escalera, algo en su boca se aflojó. No llegó a ser una sonrisa, pero estuvo cerca. Solo, dijo, y se subió. Santiago se quedó de pie, un poco apartado, observando. Camila lo miró y le hizo un gesto discreto para que se acercara, para que se sentara con ellos, pero él negó apenas con la cabeza, como si el pasto o el columpio o la escena entera fuera un territorio al que ya no supiera cómo entrar. Fue entonces
cuando Camila entendió algo más sobre aquella casa. No era solo el niño el que se había cerrado, era el padre también. Los dos vivían bajo el mismo techo de cristal, rodeados de silencio y de mármol, cada uno atrincherado en su propia tristeza, sin saber cómo cruzar los pocos metros que los separaban. Lucas se columpiaba despacio, sin fuerza, más por tener algo que hacer que por diversión, y de pronto, sin dejar de mirar al frente, soltó otra frase con la misma naturalidad desconcertante de antes. «Mi mamá también se columpiaba conmigo», dijo, «pero ya no puede». Camila sintió que el aire se le detenía en el pecho. No preguntó nada. Aprendió en sus años de dar clases que a los niños no se les arranca la verdad a la fuerza, que si uno espera, ellos la entregan cuando están listos. Así que se quedó callada, mirándolo, dándole espacio. Lucas se columpió 2 veces más y luego dijo, con esa frialdad terrible de los niños que aún no tienen las palabras para el dolor: «Se murió, hace mucho». Detrás de ella, Camila escuchó a Santiago tomar aire de golpe. Un sonido pequeño, casi imperceptible, el sonido de un hombre al que su hijo acababa de decir en voz alta, frente a una desconocida, lo que él no lograba decir ni siquiera a solas. Camila no se giró hacia Santiago. Sintió que si lo miraba en ese momento, si lo dejaba en evidencia, todo se rompería. En cambio, siguió con Lucas. «¿Cómo era?», preguntó en voz baja. Lucas dejó de columpiarse. «Cantaba», dijo, «me cantaba para dormir». Y Camila, que había pasado 6 años de su vida enseñando a niños a poner los dedos sobre un teclado, que sabía de música lo poco que sabía hacer bien en este mundo, sintió que algo encajaba, una pieza pequeña, casi absurda, pero real. «Yo también canto», dijo, sin prometer nada, sin ofrecer nada, solo dejándolo caer. Lucas la miró con una intensidad nueva. «¿De verdad?». «De verdad. Era mi trabajo. Enseñaba música». El niño procesó aquello con la seriedad de siempre, y luego, muy despacio, se bajó del columpio, caminó hasta donde ella estaba sentada en el pasto y se sentó a su lado, esta vez sí lo bastante cerca como para que el brazo de él rozara el de ella. No dijo más, no hacía falta. Y Santiago, unos pasos atrás, tuvo que darse la vuelta y fingir que miraba las flores del muro, porque no quería que ninguno de los dos viera lo que le estaba pasando en la cara. Volvieron adentro cuando el sol empezó a bajar y el jardín se tiñó de una luz anaranjada que entraba por los ventanales y hacía brillar el mármol como si estuviera mojado. Lupe había puesto sobre la mesa de la cocina, una mesa larga de madera clara, mucho más cálida que el resto de la casa, una jarra de agua de Jamaica y un plato de galletas. Y Lucas, que según Santiago casi no comía con las niñeras, tomó una galleta y se la fue comiendo despacio mientras no le quitaba los ojos de encima a Camila. Santiago le pidió al niño que subiera a lavarse las manos, y por un momento pareció que Lucas iba a negarse, pero Camila le dijo con naturalidad: «Ve, yo aquí me quedo», y el niño, tras dudarlo, obedeció. En cuanto los pasos pequeños se perdieron escaleras arriba, Santiago se sentó frente a Camila y se quedó un momento en silencio, girando entre los dedos un vaso que no había tocado. «No sé qué acaba de pasar», dijo al fin, y la voz le salió ronca, desnuda, sin nada del control con que la había recibido. «Hace un año que mi hijo no le habla así a nadie, ni a mí», lo dijo, y de inmediato apretó la mandíbula, arrepentido de haberlo dicho, de haberse mostrado. Camila no supo qué responder que no sonara a poco. «Los niños saben con quién bajar la guardia», dijo al fin. «No es mérito mío». Él decidió. Santiago la miró largamente, como si la estuviera viendo de verdad por primera vez, no como a la 7ª candidata, sino como a la persona que en una tarde había hecho lo que él llevaba un año sin conseguir. «¿Puede empezar el lunes?», preguntó. Así, sin más entrevista, sin revisar la carta de recomendación que seguía guardada en el bolso, sin preguntar por su experiencia. Camila sintió que el suelo, después de un año de puertas cerradas, volvía a estar bajo sus pies, aunque fuera un suelo de mármol que no le pertenecía. «Puedo», dijo, y le tembló apenas la voz. Pero antes de que ella pudiera agradecer o preguntar por el sueldo o por los horarios, Santiago volvió a endurecerse, como si se hubiera permitido demasiada suavidad por un día y ahora tuviera que compensarla. «Le seré claro con una cosa», dijo, y de nuevo era el hombre del traje el de la mandíbula tensa. «Este empleo es para cuidar a Lucas, nada más. No necesito que arregle nuestra vida,
ni que analice lo que pasa en esta casa, ni que se meta donde no la llamo. Ha pasado con otras. Vienen con buenas intenciones y terminan opinando sobre cómo debo criar a mi hijo, sobre cómo debo llevar mi luto, sobre todo. No lo tolero. ¿Entendido?, lo dijo con dureza, casi con crueldad, y Camila entendió que aquella frialdad no era desprecio hacia ella, sino una muralla levantada a toda prisa alrededor de algo que dolía demasiado. Había visto esa clase de muralla antes. La había construido ella misma en el último año, cada vez que alguien le preguntaba con lástima cómo iba su búsqueda de empleo. Así que no se ofendió. Levantó la barbilla y le sostuvo la mirada. «Entendido», dijo, con calma. «Vengo a cuidar a Lucas. Lo demás no es asunto mío». Y aunque las dos partes sabían en ese mismo instante que aquello no iba a ser tan fácil, ninguno lo dijo. Santiago asintió, satisfecho con la respuesta, y le tendió por fin la mano. Camila se la estrechó. Fue un apretón breve, formal, pero cuando sus manos se separaron, ninguno de los dos supo del todo por qué se habían quedado, medio segundo de más, mirándose sin decir nada. Arriba, se escuchó a Lucas llamar, impaciente, preguntando si Camila seguía ahí, y ella, por primera vez en un año, tuvo una razón para responder que sí, que seguía, que el lunes volvería. El lunes Camila llegó a las 8 en punto, con la misma blusa blanca lavada la noche anterior y una pequeña maleta con las pocas cosas que Santiago le había dicho que trajera, porque el empleo era de planta y tendría un cuarto en el ala de servicio, junto al de Lupe. La casa a esa hora de la mañana era otra. La luz entraba limpia por los ventanales, el mármol ya no parecía tan frío, y desde algún lugar del piso de arriba llegaba el ruido de unos pies pequeños corriendo. Lupe la recibió con un abrazo breve y sincero que Camila no esperaba, y mientras la llevaba a su cuarto, le fue contando en voz baja las cosas que Santiago no le había dicho, que el niño casi no dormía de un tirón, que se despertaba de madrugada llamando a su madre y que ninguna de las niñeras anteriores había sabido calmarlo, que el señor salía antes de que Lucas se levantara y volvía cuando ya estaba dormido, de modo que padre e hijo pasaban días enteros sin verse, aunque vivieran a 20 metros de distancia. «Este niño no necesita una niñera», le dijo Lupe, deteniéndose antes de abrir la puerta del cuarto. «Necesita que alguien lo mire. Usted lo miró. Por eso rezo para que se quede». Camila no supo qué decir, así que solo apretó la mano áspera de la mujer y entró a deshacer su maleta. Los primeros días fueron una lenta construcción de confianza. Camila no forzó nada. No llegó con juegos preparados, ni con horarios estrictos, ni con esa energía impostada de quien quiere ganarse a un niño en una tarde. Simplemente estuvo. Desayunaba con Lucas en la mesa larga de la cocina, la única mesa cálida de la casa, y dejaba que él decidiera de qué hablar y cuándo callar. Lo acompañaba a armar torres de bloques que él derribaba con una satisfacción seria, sin reírse casi nunca, y ella no lo obligaba a reírse. Aprendió rápido que Lucas no era un niño triste en el sentido llorón de la palabra. Era un niño que había aprendido, demasiado pronto, a guardarse las cosas, igual que su padre. Y Camila, que llevaba un año guardándose las suyas, lo reconocía en cada gesto. Al tercer día, mientras recogían los bloques, Lucas le preguntó de golpe, sin mirarla, «¿Tú también te vas a ir?». Y en esas 5 palabras, Camila escuchó todo el año que el niño había vivido, la fila de mujeres que llegaban, cumplían un horario y desaparecían, hasta enseñarle que era mejor no encariñarse con nadie. «No tengo planes de irme», respondió Camila, con cuidado de no prometer lo que no controlaba. «Pero si algún día tuviera que irme, te lo diría de frente. No desaparecería». «¿Trato?». Lucas lo pensó con esa gravedad suya y extendió el meñique. «Trato», dijo, y Camila enganchó su meñique con el de él y sintió que acababa de firmar algo mucho más importante que su contrato. A Santiago casi no lo veía. Alguna vez coincidían de madrugada cuando ella se levantaba a atender a Lucas, que despertaba llamando en la oscuridad, y lo encontraba a él parado en el pasillo, a medio camino entre su recámara y la del niño, sin atreverse a entrar. La primera vez que ocurrió, los dos se quedaron mirándose en la penumbra, incómodos, sorprendidos. «Yo me encargo», dijo Camila en voz baja, y Santiago asintió y se retiró, aliviado y avergonzado a la vez, como un hombre que agradece que alguien haga lo que él no logra hacer y al mismo tiempo se odia por no lograrlo.
Camila entraba entonces al cuarto de Lucas, se sentaba en el borde de la cama y en lugar de decirle que no pasaba nada, que había sido solo un sueño, esas frases con que los adultos tapan el miedo de los niños, le cantaba, muy bajito, canciones de cuna que recordaba de sus años de escuela, melodías simples que había enseñado a decenas de niños, y Lucas, poco a poco, se iba quedando quieto, la respiración se le acompasaba, y volvía a dormirse agarrado a la manga de ella. Lo que Camila no sabía era que, del otro lado de la puerta entreabierta, Santiago se quedaba muchas de esas madrugadas de pie, en silencio, escuchando cantar a la mujer que había contratado para cuidar a su hijo, y que cada nota le recordaba a otra voz que había cantado en esa misma casa y que ya no cantaba. La fricción llegó, como llega todo lo importante, por accidente. Una tarde, buscando algo para entretener a Lucas en un día de lluvia, Camila abrió la puerta de una habitación que daba al pasillo del segundo piso, creyendo que era un cuarto de juegos. No lo era, era un estudio, y en el centro, cubierto con una funda de tela, había un piano de cola. Lucas, que venía detrás de ella, se quedó paralizado en el umbral. «Ahí no se entra», dijo, con una voz distinta, más pequeña, casi asustada. Papá dijo. Camila iba a retirarse de inmediato, a cerrar la puerta y disculparse, cuando el niño, contradiciendo sus propias palabras, dio un paso adentro y se quedó mirando el bulto cubierto con una mezcla de miedo y anhelo que a ella le partió el corazón. «Era de mi mamá», dijo Lucas. «Ella tocaba». Y antes de que Camila pudiera responder, una voz cortó el aire desde el fondo del pasillo. «¿Qué hacen aquí?» Santiago estaba parado a unos metros, todavía con el saco puesto. Había llegado antes de lo habitual, y su rostro no tenía ni rastro de la suavidad de aquella primera tarde en el jardín. Estaba pálido, tenso, con una furia contenida que Camila comprendió de inmediato que no era furia, sino dolor disfrazado. «Le pedí una sola cosa», dijo Santiago, avanzando, la voz temblándole de un modo que quería sonar a enojo. «Una sola. Que no se metiera donde no la llamo. Que a los 5 días ya está abriendo puertas que están cerradas por algo». Camila sintió que las mejillas le ardían. No sabía qué había aquí. Buscaba un cuarto de juegos. «Me equivoqué de puerta. Lo siento mucho». «Váyanse abajo», dijo Santiago sin mirarla, con los ojos clavados en el piano cubierto como quien mira una tumba. Los dos. Lucas se aferró a la mano de Camila y no se movió. Y entonces hizo algo que ninguno de los dos adultos esperaba. Miró a su padre y le dijo, con esa claridad tremenda que ya le habían escuchado, «Tú también extrañas el piano». No fue una acusación, fue, otra vez, una constatación, la verdad simple dicha por un niño que veía lo que los grandes se esforzaban por esconder. Santiago se quedó sin respiración. Abrió la boca para decir algo y no le salió nada. Miró a su hijo, miró el piano, miró a Camila, y por un instante la muralla entera pareció tambalearse, dejar entrever lo que había detrás. Un hombre que había cubierto un piano con una funda porque no soportaba verlo, pero que tampoco había sido capaz de sacarlo de la casa, porque sacarlo habría sido admitir que ella ya no iba a volver a tocarlo. Camila entendió todo eso en un segundo, y entendió también que no le correspondía decirlo. Así que hizo lo único que podía hacer sin traicionar la regla que le habían impuesto. Le habló a Lucas, no a Santiago. «Vamos abajo, campeón», dijo con suavidad. «Tu papá y el piano necesitan un momento a solas». Y se llevó al niño de la mano, dejando a Santiago solo en el umbral de aquel estudio que llevaba 1 año sin abrir. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Camila bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró a Santiago sentado en la penumbra de la sala, sin corbata, con la camisa arrugada y un vaso a medio llenar en la mano. No la vio entrar, o fingió no verla. Camila dudó. Podía subir a su cuarto y respetar la muralla, o podía quedarse. Se quedó, pero a distancia, apoyada en el marco de la puerta. «No voy a disculparme otra vez por lo del piano», dijo con calma. «Ya me disculpé y fue sincero, pero no voy a fingir que no vi lo que vi». Santiago soltó una risa amarga sin ganas. «Ahí va», dijo. «Ya empieza. Se lo advertí el primer día». «No estoy analizando nada», respondió Camila, sin moverse del marco. «Solo le digo una cosa y después me callo. Se lo prometo». Su hijo lo mira. Todo el tiempo. Cree que usted no lo ve, pero él a usted sí lo ve. Y hoy le dijo que usted extraña ese piano no para lastimarlo, sino porque necesita saber que su papá
también tiene permiso de estar triste. Eso es todo, buenas noches. Y se dio la vuelta para subir. Alcanzó a dar 2 pasos antes de que la voz de Santiago la detuviera, más baja, sin la coraza. Ella era pianista, dijo él, a la penumbra, a nadie. Camila se detuvo pero no se giró, dándole el espacio de no tener que mirarla a la cara. Se llamaba Elena, tocaba en esa sala todas las noches. Lucas se dormía con eso. Hubo un silencio largo. 1 año, dijo Santiago al fin, y la palabra se le quebró apenas. Y todavía no sé cómo se le habla a un niño de la muerte de su madre. Contraté a 6 personas para no tener que aprenderlo yo. Camila cerró los ojos un momento en la oscuridad. No se le habla, dijo con dulzura. Se le acompaña. Es distinto. Y esta vez sí subió, dejándolo con esas palabras, y ninguno de los dos durmió mucho esa noche, cada uno en su cuarto, pensando en el otro por primera vez. Algo cambió en la casa después de esa noche, aunque nadie lo dijera en voz alta. Santiago empezó a llegar más temprano, no todos los días, pero sí lo suficiente como para que Lucas notara la diferencia, y Camila lo veía asomarse por los ventanales cuando escuchaba el motor del auto en la entrada, corriendo a esconderse detrás del sofá para que su padre lo buscara. Ese juego mínimo que los niños inventan cuando quieren atención y no saben pedirla. Las primeras veces Santiago no entendió el juego y pasó de largo, cansado, hacia su estudio, y Camila vio la cara del niño apagarse detrás del sofá. Así que una tarde, cuando el auto se detuvo en la entrada, Camila se agachó junto a Lucas en su escondite y le susurró: «Cuando entre no te muevas, deja que yo lo llame». Y en cuanto Santiago cruzó la puerta con el saco al hombro, Camila dijo en voz alta como al aire: «Qué raro, no encuentro a Lucas por ningún lado, se me perdió». Y vio en la cara de Santiago el momento exacto en que comprendió lo que estaba pasando, la duda, y luego la decisión de seguirle el juego. «¿Se perdió?», dijo él dejando el saco, entrando de verdad a su propia casa por primera vez en mucho tiempo. «¿Qué problema? ¿Y ahora quién me va a enseñar dónde guardó Lupe las galletas?». Detrás del sofá, Lucas se aguantó la risa con las 2 manos en la boca, y cuando Santiago fingió buscarlo por toda la sala hasta descubrirlo, el niño soltó una carcajada que retumbó en el mármol. Una carcajada de verdad, la primera que Camila le escuchaba, y vio a Santiago quedarse un segundo congelado ante ese sonido, como si le doliera de tan bonito. Los días fueron tejiendo una rutina nueva. Camila no se metía donde no la llamaban, tal como había prometido, pero descubrió que podía hacer mucho desde su lugar. Empezó a servir la cena para 3 sin decir nada, poniendo un plato de más en la mesa de la cocina, y las primeras noches Santiago cenaba solo en su estudio como siempre, ignorando el plato, hasta que una noche, sin comentarlo, bajó y se sentó. Nadie celebró. Lucas siguió comiendo, Camila siguió sirviendo, y Santiago comió con ellos en silencio, pero al terminar dijo un «gracias», que no era por la comida. Camila aprendió a leer a aquel hombre a través de sus silencios, que eran muchos y variados. El silencio de cuando estaba agotado, el de cuando algo del trabajo lo consumía, y uno nuevo, más raro, que aparecía cuando la miraba a ella cantar o jugar con Lucas y creía que no lo notaba. Ese silencio la incomodaba de una manera que prefería no examinar, porque examinarlo la habría llevado a lugares que no le correspondían. Ella era la niñera, él el señor de la casa, y aunque las líneas se estuvieran borrando de a poco, las 2 partes fingían que seguían firmes. Fue Lucas quien, sin proponérselo, terminó de borrarlas. Una tarde de sábado, Santiago no había ido a trabajar, algo casi inédito, y estaba en su estudio con la puerta abierta, revisando papeles, cuando escuchó música. No cualquier música, el sonido inconfundible de un piano tocado con torpeza, notas sueltas, inseguras, pero un piano al fin, saliendo de la habitación del segundo piso que llevaba 1 año cerrada. Se levantó de golpe, el corazón desbocado, y subió las escaleras de 2 en 2. La puerta del estudio de Elena estaba abierta, la funda del piano estaba en el suelo, y sentados en la banqueta, Camila y Lucas, ella guiando los deditos del niño sobre las teclas, enseñándole a encontrar las 3 notas de una melodía sencilla. Santiago se quedó en el umbral, y toda la sangre se le fue del rostro. «¿Qué está haciendo?», dijo, con una voz que apenas era un hilo. Camila se puso de pie de inmediato,
con el corazón en la garganta, sabiendo que había cruzado la línea más peligrosa de todas. «Fue Lucas», empezó a explicar. «Me pidió que le enseñara. Lleva días pidiéndomelo. Yo...» «Salgan», dijo Santiago, y esta vez no había furia, había pánico, un pánico crudo de animal herido. «Salgan de aquí ahora». Pero Lucas no se levantó de la banqueta. Se quedó ahí, con las manos todavía sobre las teclas, mirando a su padre, y cuando habló su vocecita tembló pero no se rompió. «Yo quería aprender lo que hacía mamá», dijo, «para acordarme de ella. Camila dice que la música se queda, que aunque una persona se vaya, su música se queda». Santiago se agarró del marco de la puerta, miró a su hijo pequeño sentado en la banqueta, donde su esposa se había sentado tantas noches, con las manos donde ella había puesto las suyas, tratando de aprender su música para no olvidarla. Y algo dentro de él, algo que llevaba un año conteniendo con toda su fuerza, cedió. No lloró de golpe. Fue peor. Se deslizó despacio por el marco de la puerta hasta quedar sentado en el suelo, y se cubrió la cara con una mano, y sus hombros empezaron a temblar en silencio. Lucas se bajó de la banqueta y corrió hacia él, y se le abrazó al cuello, y le dijo, «No llores, papá, no llores», con esa urgencia con que los niños quieren arreglar el dolor de los grandes. Y Santiago abrazó a su hijo por fin, con fuerza, hundiendo la cara en su pelo, y por primera vez en un año lloró frente a alguien. Lloró frente a su hijo la muerte de Elena, mientras Camila se apartaba despacio hacia la puerta, con los ojos húmedos, sintiendo que no debía estar viendo eso, y a la vez que era exactamente para eso que había llegado a esa casa. Salió al pasillo y les dio la intimidad que necesitaban. Se apoyó en la pared del otro lado y esperó, escuchando el murmullo bajo de padre e hijo consolándose el uno al otro, y sintió que algo se le rebalsaba en el pecho, una mezcla de ternura y de una emoción más peligrosa que se negó a nombrar. Cuando Santiago salió un rato después, tenía los ojos rojos y la corbata olvidada quién sabe dónde, y Lucas dormía en sus brazos, rendido por el llanto y el alivio. Santiago se detuvo frente a Camila en el pasillo. Se miraron. Él abrió la boca para decir algo, quizás para reprocharle, quizás para agradecerle, ni él lo sabía, y lo que salió fue apenas un «gracias» ronco, cargado de todo lo que no podía decir. «No fui yo», respondió Camila en voz baja, para no despertar al niño. «Fue él. Yo solo le enseñé 3 notas». «No», dijo Santiago, y la miró de una manera que le aceleró el pulso. «Usted nos enseñó otra cosa», y se fue a acostar a Lucas, dejándola sola en el pasillo con el corazón golpeándole las costillas. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir, y por primera vez coincidieron en la cocina no por casualidad, sino porque ambos habían bajado buscando algo que no era agua. Santiago había preparado café, 2 tazas, sin preguntar, y le tendió una a Camila cuando la vio aparecer. Se sentaron en la mesa larga, uno frente al otro, y hablaron. Hablaron de verdad, por primera vez, sin muralla y sin regla. Él le contó de Elena, de cómo se habían conocido, de cómo ella llenaba la casa de música, y de cómo el silencio que quedó cuando se fue le había parecido insoportable, tanto que había preferido llenarlo de trabajo antes que enfrentarlo. Le contó de la culpa, esa que no le había confesado a nadie, la de haber estado en una junta cuando pasó, la de no haber llegado a tiempo al hospital. Camila lo escuchó sin interrumpir, sin dar consejos, solo acompañándolo tal como le había dicho aquella noche que se hacía con el dolor de los niños, y cuando le tocó a ella, le contó de su año de puertas cerradas, de la escuela de música que amaba y que cerró, de cómo se había sentido invisible durante meses, descartada, sobrante, hasta que un niño de 5 años la señaló en un recibidor de mármol y le dijo que estaba triste, y por primera vez en un año, alguien la vio de verdad. Santiago la escuchó igual que ella lo había escuchado a él, y cuando terminaron de hablar, ya casi de madrugada se dieron cuenta de que las tazas estaban vacías hacía rato y de que ninguno de los dos se había querido levantar. Se quedaron en silencio, un silencio distinto a todos los anteriores, un silencio lleno, y Santiago dijo, casi sin pensarlo, hacía un año que no hablaba así con nadie. Camila sonrió, cansada, y respondió, yo hacía un año que no hablaba así con nadie tampoco. Y en la penumbra de esa cocina, sin que ninguno se atreviera todavía a nombrarlo,
Algo había empezado que ya no tenía marcha atrás. Las semanas que siguieron tuvieron una luz distinta, y la casa entera pareció descongelarse de a poco. El piano volvió a sonar por las tardes, primero torpe bajo los dedos de Lucas, luego un poco menos torpe, y a veces, cuando creía que nadie lo escuchaba, tocaba también Camila, melodías completas que hacían que Lupe se detuviera en medio de la cocina con los ojos cerrados. Santiago empezó a reorganizar su trabajo sin decírselo a nadie, delegando cosas que antes cargaba solo, y algunas tardes aparecía en el umbral del estudio y se quedaba escuchando, apoyado en el marco, con una expresión que ya no era de dolor, sino de algo parecido a la paz. Los tres cenaban juntos casi todas las noches. Lucas dormía de corrido, sin despertar llamando en la oscuridad, y las madrugadas en que Camila cantaba fueron espaciándose hasta casi desaparecer, no porque la hicieran falta menos, sino porque el niño había dejado de tener miedo. Y entre los dos adultos crecía, callado y terco, algo que ninguno se atrevía a mirar de frente. Se buscaban con la vista en las comidas. Se quedaban conversando en la cocina hasta tarde, mucho después de que Lucas se durmiera, hablando de todo y de nada, y cada noche costaba un poco más levantarse de esa mesa. Una vez, alcanzándole una taza, sus dedos se rozaron y los dos apartaron la mano demasiado rápido, y se quedaron en silencio, con las mejillas ardiendo como dos adolescentes, hasta que Santiago carraspeó y habló del clima. Ninguno lo nombraba, pero estaba ahí, llenando el aire de la casa igual que la música. Fue Lupe la que lo puso en palabras una tarde, mientras doblaba ropa con Camila en el cuarto de lavado. «Usted lo sabe, ¿verdad?», dijo la mujer, sin levantar la vista de la sábana que doblaba. Camila fingió no entender. «¿Saber qué?». Lupe la miró con esa ternura franca de quien ha vivido mucho. «Lo que le está pasando con el señor y lo que a él le pasa con usted. Yo llevo 15 años en esta casa, mija. Vi a ese hombre enamorarse una vez y sé cómo se le pone la cara. Se le está poniendo igual». Camila dejó de doblar. Sintió que le subía el calor al cuello. «Lupe, yo soy la niñera», dijo, en voz baja, como si nombrar su puesto pudiera devolver las cosas a su sitio. «Trabajo aquí. Él es un hombre solo que volvió a reír por usted», la cortó Lupe sin dureza. «Y usted es una mujer que volvió a sentirse viva en esta casa. Los puestos son puestos, mija. El corazón no sabe leer contratos». Y siguió doblando, dejando a Camila con las manos quietas sobre una toalla y el pecho revuelto. Esa noche, Camila se acostó y no pudo dormir, porque Lupe tenía razón, y porque tener razón la asustaba. Se había pasado un año aprendiendo a no esperar nada de nadie, a protegerse del golpe de las puertas que se cierran, y ahora se descubría esperando el paso de Santiago por el pasillo, el sonido de su auto en la entrada, ese silencio nuevo con que él la miraba. Y si algo había aprendido en el último año, era lo que dolía perder aquello a lo que uno se aferra. La complicación llegó, como llegan siempre, desde afuera. Una noche, cenando, Santiago mencionó de pasada que el fin de semana vendría a la casa Regina, la hermana de Elena, la tía de Lucas, a quien Camila no había conocido todavía. Lo dijo con un tono cuidadoso, y Camila notó que Lucas, al escuchar el nombre, se puso rígido y dejó el tenedor. «No quiero que venga», dijo el niño en voz baja. Santiago suspiró. «Es tu tía, Lucas, te quiere. Hace mucho que no te ve». Pero el niño negó con la cabeza y no volvió a hablar en toda la cena. Más tarde, cuando Camila lo arropaba, le preguntó con suavidad por qué no quería ver a su tía. Y Lucas, abrazado a su almohada, le dijo: «Porque ella siempre está enojada y dice que papá no me cuida bien, y una vez dijo que me iba a llevar a vivir con ella». Camila sintió un frío recorrerle la espalda. No dijo nada al niño, no le correspondía, pero esa noche bajó a la cocina y encontró a Santiago con su café de siempre, y por primera vez fue ella la que rompió el silencio con algo difícil. «Lucas me dijo que su tía una vez habló de llevárselo», dijo, sin rodeos. Santiago se pasó una mano por la cara. «Regina nunca aceptó cómo llevé todo esto», admitió. «Cuando Elena murió, yo me hundí, ya lo sabe, y ella vio a Lucas descuidado, con niñeras que iban y venían, y a mí, ausente. No la culpo por preocuparse, pero sí llegó a decir que un niño no debía criarse así, que ella podría darle un hogar de verdad. Fue lo peor de aquel año». Hizo una pausa y añadió:
Más bajo: ahora las cosas están mejor. Ella va a ver que están mejor. Pero Camila escuchó la duda debajo de sus palabras y sintió por primera vez desde que había llegado que la felicidad frágil que se había construido en esa casa podía romperse. Regina llegó el sábado por la tarde y bastó verla cruzar el umbral para que Camila entendiera a qué se enfrentaban. Era una mujer elegante, de gestos precisos y mirada afilada, que abrazó a Lucas con un cariño que el niño recibió tieso y que recorrió la casa con los ojos como quien inspecciona en busca de fallas. Fue amable con Santiago, amable con una frialdad cortés, y cuando le presentaron a Camila la evaluó de arriba abajo con una sola mirada rápida, la misma mirada de descarte que Camila conocía de todas las puertas del último año, y que aquí, en esta casa que había empezado a sentir como propia, le dolió más que nunca. «Así que usted es la niñera nueva», dijo Regina, y en la palabra nueva puso todo el peso de las 6 anteriores, todo el mensaje de que ella también pasaría, también se iría, también sería reemplazada. «Camila», respondió ella con calma, tendiéndole la mano. Regina se la estrechó apenas. «Espero que dure más que las otras», dijo, con una sonrisa que no era sonrisa. Y durante la merienda, mientras Lucas se aferraba a la silla de Camila en vez de a la de su tía, Regina fue lanzando, entre frase y frase amable, pequeños dardos precisos. Preguntó cuánta experiencia real tenía Camila con niños. Comentó que un niño de la edad de Lucas necesitaba estabilidad y no una sucesión de extrañas. Observó en voz alta que Lucas se veía demasiado apegado a alguien que después de todo era una empleada. Camila encajó cada golpe en silencio, porque no le correspondía responder, porque era la niñera, pero por dentro le hervía algo. No por ella, sino por el niño que se apretaba contra su costado como buscando refugio. La cosa estalló cuando Regina, ya al caer la tarde, se llevó a Santiago aparte al jardín, creyendo que nadie los oía. Pero la puerta corrediza había quedado entreabierta y Camila, que recogía las tazas junto al ventanal, escuchó sin querer. «Me preocupa lo que veo, Santiago», decía Regina con esa voz de terciopelo sobre acero. «Ese niño mira a la niñera como si fuera su madre. ¿Te parece sano? ¿Qué va a pasar cuando ella se vaya? Como se fueron todas. Vas a tener que reconstruir a Lucas otra vez desde cero. O peor, ¿y si no se va? ¿Y si te está viendo la cara, viendo la casa, viendo lo que tienes? Una mujer sin empleo, sin nada, que de pronto cae del cielo justo en la casa de un viudo con dinero. Piénsalo con la cabeza fría por el bien de Lucas. Ese niño ya perdió a una madre. No dejes que se ilusione con un reemplazo que puede desaparecer o resultar ser cualquier cosa». Hubo un silencio. Camila, del otro lado del ventanal, se quedó helada, con una taza en la mano, esperando la respuesta de Santiago con el corazón detenido. Y la respuesta tardó. Tardó lo suficiente como para que le doliera. «No es así», dijo él al fin, pero lo dijo con una vacilación mínima, un titubeo de medio segundo, el titubeo de un hombre a quien acaban de sembrar una duda en un terreno donde ya había miedo. Y ese medio segundo, Camila lo sintió como una puerta cerrándose. Dejó la taza despacio sobre la mesa para que no la delatara el temblor de las manos, y subió a su cuarto sin que la vieran, y por primera vez desde que había firmado aquel meñique con Lucas, se preguntó si no habría cometido el error de aferrarse otra vez a algo que no era suyo, en una casa que no era suya, con un hombre y un niño que al final del día podían recordarle en cualquier momento cuál era su lugar. Camila no bajó a cenar esa noche. Se quedó en su cuarto con la luz apagada, mirando el techo, diciéndose que Lupe se había equivocado, que ella se había equivocado, que un año de puertas cerradas debía haberle enseñado a no confundir la amabilidad con otra cosa. Pero cerca de la medianoche, escuchó unos pasos pequeños en el pasillo y unos golpecitos tímidos en su puerta. Era Lucas, en pijama, abrazado a su almohada. «No podía dormir», dijo. «Y tú tampoco cenaste. Te vi triste otra vez». Camila lo dejó entrar y lo sentó en el borde de la cama, y el niño la miró con esa seriedad suya que iba directo al hueso. «¿Te vas a ir?», preguntó, y era la misma pregunta del tercer día, pero ahora pesaba mucho más. La tía Regina dijo que las niñeras siempre se van. Camila lo abrazó y le dijo la verdad, porque a ese niño nunca le había mentido y no iba a empezar ahora. «No quiero irme, Lucas, pero eso no solo depende de mí.
El niño frunció el ceño, pensándolo con toda su alma, y luego dijo algo que a Camila la desarmó por completo. Entonces se lo voy a decir a papá, porque tú a mí me viste cuando nadie me veía, y a las personas que te ven no se les deja ir. Se soltó de sus brazos, decidido. Bajó de la cama y salió al pasillo antes de que ella pudiera detenerlo, con esa determinación terca de los 5 años. Camila lo siguió descalza, susurrando su nombre, pero Lucas ya golpeaba la puerta del estudio de su padre, donde todavía se veía luz por debajo. Santiago abrió, sorprendido de ver a su hijo despierto a esa hora, y más sorprendido de ver a Camila detrás, con los ojos rojos. «Papá», dijo Lucas, plantado en el umbral con su almohada, «no quiero que Camila se vaya. La tía dijo cosas feas de ella, y no son verdad. Camila me enseñó el piano de mamá. Camila me ve. Yo la quiero». Lo dijo todo de corrido, sin respirar, con la valentía de quien no entiende todavía que hay cosas que a los adultos les cuesta decir. Y luego, mirando a su padre a los ojos, agregó las palabras que lo cambiaron todo por segunda vez. «Y tú también la quieres. Se te ve, igual que a mí se me veía la tristeza». Se hizo un silencio enorme en el pasillo. Santiago se agachó despacio hasta quedar a la altura de su hijo, ese gesto que había aprendido de Camila sin darse cuenta, y le acarició el pelo revuelto. «Tienes razón», dijo con la voz tomada, «en todo. Perdóname por haber dudado un solo segundo. No va a volver a pasar». Besó a Lucas en la frente y le pidió que fuera a acostarse, que él tenía que hablar con Camila. El niño obedeció por fin, pero antes de irse, se giró y les dedicó a los dos una sonrisa que no dejaba lugar a dudas, la sonrisa de quien acaba de arreglar algo importante, y desapareció rumbo a su cuarto, arrastrando la almohada. Se quedaron solos en el pasillo, ella descalza, él con la camisa arrugada de un día largo. Santiago dio un paso hacia ella. «¿Escuchaste lo que dijo Regina en el jardín?», dijo. No era una pregunta. Camila asintió, tragando saliva. «¿Y escuchaste que yo dudé?», continuó él con dolor. «Un segundo, un solo segundo, y no me lo voy a perdonar. Es normal que dudara», dijo Camila con la voz pequeña. «Yo caí en su casa de la nada, sin nada. Ella no está del todo equivocada en tener miedo por Lucas». «No», la interrumpió Santiago, y ahora su voz era firme, sin muralla, sin titubeo. «Déjeme decirlo bien esta vez, porque la vez de allá afuera la dije mal por cobarde. Regina cree que usted llegó a mi casa a aprovecharse de un viudo con dinero. Y lo que llegó a hacer usted fue devolverle la risa a mi hijo, devolverme la casa, devolverme las noches en que ya no me da miedo el silencio porque sé que usted está bajo el mismo techo. Elena está en cada rincón de aquí y siempre va a estar, y usted nunca quiso ocupar su lugar. Usted hizo algo distinto. Nos enseñó a seguir viviendo con ella dentro en vez de con ella como una herida». Se acercó más, y Camila sintió el calor de él, y el corazón golpeándole las costillas igual que aquella tarde en el pasillo. «No la quiero como niñera de mi hijo, Camila», dijo Santiago en voz baja, mirándola por fin sin ninguna barrera. «Bueno, sí, pero no solo eso. La quiero. Me da miedo decirlo porque hace un año que no me permito querer nada. Pero mi hijo, que ve todo antes que yo, ya lo dijo por los dos. Y tiene razón, se me ve». Y Camila, que se había pasado un año entero aprendiendo a que no le importara que le cerraran las puertas, sintió que esta, la más importante, se abría de par en par. «A mí también se me ve», susurró, y fue ella la que acortó el último paso, y se besaron ahí, en el pasillo a oscuras, con la torpeza y la ternura de dos personas que habían olvidado que todavía podían ser felices. El asunto con Regina se resolvió sin gritos. Unos días después, en la misma sala donde antes reinaba el silencio, Santiago la invitó a pasar, y esta vez no la enfrentó desde el miedo sino desde la certeza. Le mostró a su hijo que tocaba el piano de su madre sin temblar, riéndose de sus propios errores, comiendo bien, durmiendo de corrido. Le mostró una casa donde otra vez se cenaba en familia. «Viniste preocupada por Lucas, y te lo agradezco de verdad, porque cuando yo no podía cuidarlo, tú al menos pensaste en él», le dijo Santiago, sereno. «Pero mira bien y dime si este niño necesita que lo rescaten de algo. Camila no es una amenaza para tu sobrino, Regina. Es la razón por la que volvió a ser un niño». Regina miró a Lucas, que en ese momento corrió a mostrarle a Camila una melodía nueva,
y la abrazó de la cintura con la naturalidad de quien abraza a su gente, y algo en el rostro afilado de la mujer se ablandó, la coraza cedió, y por debajo apareció simplemente una tía que había tenido miedo de perder también al hijo de su hermana muerta. Se le llenaron los ojos. «Perdóname», le dijo a Camila, y le costó, pero lo dijo entero. «Me equivoqué contigo. Tenía tanto miedo de que Elena se borrara de esta casa que no vi que tú la estabas manteniendo viva de la única forma que se puede, haciendo felices a los que ella dejó». Camila le tendió la mano, y Regina, en vez de estrecharla, la abrazó, y desde ese día la tía volvió a la casa muchas veces, pero ya no a inspeccionar, sino a sentarse a escuchar a su sobrino tocar el piano de su hermana. El tiempo, que en aquella casa había estado detenido durante un año, volvió a caminar, y lo hizo hacia adelante, hacia la luz. Camila dejó de dormir en el cuarto del ala de servicio, aunque nunca dejó de cuidar a Lucas, porque una cosa no quitaba la otra. Siguió siendo quien lo veía, quien le cantaba las pocas noches que aún hacía falta, quien le guiaba los dedos sobre las teclas, solo que ahora también era la mujer que hacía sonreír a su padre en el desayuno. El piano de Elena volvió a llenar las tardes, tocado a 4 y a veces a 6 manos, las de Camila, las de Lucas y las torpes y emocionadas de Santiago, que se animó a aprender la melodía que su esposa tocaba no para reemplazarla, sino para no perderla. La casa de cristal y mármol, que Camila había pisado por primera vez sintiéndose una intrusa deslucida, se convirtió en un hogar de verdad, ruidoso, imperfecto, lleno de música y de risas de niño, y de olor a lo que Lupe cocinaba tarareando por los pasillos. Y una tarde de domingo, muchos meses después, mientras el sol entraba anaranjado por los ventanales, igual que aquel primer día, Lucas, sentado en el pasto del jardín entre los dos, mirando a su papá tomarle la mano a Camila, soltó una de sus verdades sencillas, la última que hacía falta para cerrar el círculo. «¿Sabes qué, Camila?», dijo, apoyando la cabeza en su hombro. «El día que llegaste, yo te dije que estabas triste, y era verdad, pero ya no lo estás». Camila lo abrazó y miró a Santiago y sintió que el niño, como siempre, veía las cosas antes que nadie, porque era cierto. La mujer que un año atrás había caminado 300 metros hacia una casa que no parecía hecha para ella, sin empleo, sin suelo bajo los pies, coleccionando puertas cerradas, había encontrado por fin la única puerta que importaba, y del otro lado no había un trabajo ni una casa lujosa, ni la salvación que buscaba con desesperación. Había un niño que la miró cuando ella se sentía invisible, y un hombre que aprendió a volver a querer, y una vida entera todavía por vivir. «Ya no lo estoy, mi amor», le respondió con la voz llena y los ojos brillantes. «Gracias a ti, tú me viste primero». Y ahí, en el jardín donde antes Lucas se columpiaba solo, los tres se quedaron abrazados, mientras caía la tarde, ya sin tristeza que nombrar, ya sin puertas que temer, convertidos por fin, contra todo pronóstico y contra todo el dolor que habían cargado, en la familia que ninguno de los tres se había atrevido a esperar, y que los tres, sin saberlo, habían estado buscando el uno en el otro desde el principio.